Muy buenas tardes, bienvenidos viajeros a un programa más de Samarcanda, el programa de Incu dedicado a los viajes. Yo soy Pedro Zurita y el tema de hoy es Islas Feroes. ¿No han escuchado este sitio? No se preocupen. Después de este programa van a querer visitarlo y yo les voy a explicar también qué hace esta capa de Jon Snow, versión mexicana, sobre mis hombros. Quédense que ya regresamos. Go and die, estimados amigos viajeros. Nuevamente agradezco muchísimo el favor de su atención para esta transmisión de Samarcanda. Soy Pedro Zurita y mi objetivo es compartir con ustedes tips de viaje, de info general, pero sobre todo lo que se siente viajar, recorrer y conocer lugares como Mongolia, Timbuktu, Yemen, Sri Lanka, Marruecos, Galápagos, etc. En esta ocasión toca turno a uno de los países que por años yo tenía esta ilusión especial de conocer, hasta que finalmente se logró concretar y no solamente cumplió, sino que rebasó mis más locas expectativas. Me refiero a las Islas Feroes. Les voy a platicar bastante de este tema. Por mientras les recuerdo que terminado el programa, unos 10 minutos después, también se puede descargar en plataformas como Spotify, Play Store, Apple, iHeartRadio, y lo pueden volver a ver en incu.mx. También les comparto mis redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook y en YouTube. Estoy como zurita.travel y en Twitter es zuritatravel sin el punto. Se los recuerdo, zurita.travel en Instagram, Facebook y YouTube, y en Twitter solamente zuritatravel sin el punto intermedio. Ahí espero todos sus comentarios sobre el destino de hoy, pero también ideas de nuevos lugares, que me platiquen qué opinaron acerca de este sitio tan peculiar como las Islas Feroes, que hace que me ponga esta capa que quizá recuerde un poco a la de Jon Snow en Games of Thrones, y ahorita les voy a platicar de dónde viene esto. Y sobre todo recuerden que si hablo de algún destino es porque ya estuve ahí, ya lo disfruté, ya sé de qué se trata, y con esta información les traigo este programa para que ustedes sepan de mejor manera cómo preparar su propio viaje para estos destinos. Y bueno, realmente quisiera quedarme con esta capa de las Islas Feroes por mucho tiempo, pero la verdad es muy caliente, es que les voy a platicar la historia. En Islas Feroes se consume mucho, y parte de la alimentación es el borrego, pero también hacen muy buen trabajo de peletería, y estas pieles las tienen en sus salas sobre los sofás para esos días fríos, sentarse a ver la televisión o estar platicando con la familia, y simplemente del sofá agarrar esto, ponérselo como una cubierta, y pasa para tener una temperatura muy agradable dentro de la casa. Se ha puesto muy de moda esto en muchas películas. Me platicaban ahora en Mad Max, pero yo recuerdo más recientemente haberlo visto en Games of Thrones como la capa de Jon Snow, justamente en el norte. Y es justo en el norte donde se encuentran las Islas Feroes. Ya me retiro de esto porque el calor es agobiante. Les pido una disculpa. ¿Dónde se ubican estas islas? Es el Atlántico Norte. Imaginen un triángulo formado entre Islandia, Noruega y Escocia. En el punto central de ese triángulo, ahí se encuentra este archipiélago pequeño. Es un país autónomo dentro del Reino de Dinamarca con solamente 50,000 personas. Hace 2 años se rebasó finalmente este número de 50,000 y hubo una gran fiesta en las Feroes. Estaban esperando desde ese tiempo llegar a esta población. Son 13 islas, todas pobladas. Hay alguna, como la que estamos viendo ahora en pantalla, Nolsoy, que tiene un estrecho literalmente muy estrecho. Son 37 metros solamente, esta pequeña lengua de tierra que divide, o que mejor dicho, separa el Mar del Norte en las Islas Feroes. Feroes culturalmente pertenece a Escandinavia, y junto con Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y las Islas Åland, forma parte de un consejo escandinavo
en donde intercambian tanto políticas económicas, pero sobre todo políticas culturales. Y es un país, Feroes, que además en el imaginario colectivo ha tomado cierto prestigio en últimos años por lo creativo que han sido sus campañas de publicidad. Es un lugar que hasta ahora es mayormente desconocido. Y eso lo hace muy, muy interesante para el que lo visita, porque se encuentra un lugar diáfano, virgen, único. Su Ministerio de Turismo, encabezado por Guru Hojikart, una magnífica gurú de la mercadotecnia, ha hecho unas campañas bastante creativas. Hace un par de años, las Islas Feroes no habían sido todavía recorridas por Google Street View, y se le ocurrió crear un Google Ship View, es decir, usando ovejas, se les montaba a la oveja una cámara 360 y empezaban a recorrer todo el país. Y era posible que, de hecho lo que estamos viendo ahora en pantalla es una de esas ovejas provista de de esta tecnología en donde tenía un panel solar sobre el lomo, tenía una antena de transmisión para estar transmitiendo las fotografías de 360 a lo largo de su recorrido. Generó tal cantidad de notas en Europa que Google no tuvo otra que hacer un Google Street View finalmente, pero generó sobre todo conocimiento de estas islas que habían sido por muchos años, estaban fuera del mapa turístico. Más recientemente, el año posterior a Google Ship View, lanzaron Google Faroese Translate, porque también Google se había olvidado de traducir en su herramienta Translate el faroense. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Resulta también muy interesante. Era una aplicación en vivo, en donde tú digitabas una palabra, por ejemplo, o una frase, quiero ir a las Feroes, y alguien en las Feroes, en tiempo real, la recolectaba en su celular y inmediatamente en vivo se tomaban ellos, pronunciaban lo que tú querías y así conocías un poco más de la cultura, del idioma y sobre todo los paisajes que acompañaban estos videos. Este año, pues la creatividad continúa y lo que ahora ofrecen es un tour en vivo. Pues como hemos visto con estos días de coronavirus, ha sido imposible salir. Sin embargo, para aquellos que añoran conocer las Islas Feroes, la propuesta fue muy diferente. Y era también con una aplicación solicitar un tour y tú literalmente con un control remoto desde tu aplicación le estabas diciendo a la persona hacia dónde avanzar, hacia dónde girar. Y siguen tus instrucciones al 100%, siempre que no se pongan en riesgo, porque también hay muchos acantilados en las islas. Tú diriges por completo el tour y puedes elegir si es en la isla de Kiof, si es en la isla de Klaksvik, si es en la isla de Suðuroy, si es en Nordoroy. Todo esto ha logrado poner a las Islas Feroes en un espacio muy por delante de las naciones que están tratando de construir una imagen turística. Y es un apasionamiento el que yo tengo por este lugar, y es el mismo apasionamiento con el que quiero platicarles y darles mis 10 recomendaciones para visitar las Islas Feroes. La primera, definitivamente el lago Lietisvatn. Este lago genera una ilusión óptica fenomenal. Quizá yo lo habrán visto ustedes en fotografías en Facebook o en Twitter, porque parecería que el lago está flotando sobre el océano, y es simplemente una ilusión óptica. Para los que están viendo ahora el programa, lo que tienen ahora en la imagen es justamente este lago Lietisvatn, y del lado derecho aparece el océano golpeando estos farallones. Y parecería que el lago está a unos 40 o 50 metros por encima del océano. Es simplemente una ilusión óptica. El lugar donde estoy parado ahí en esta fotografía está a unos 50 metros de altura sobre el lago, pero el lago está realmente a 10 metros sobre el nivel del mar, pero es esta ilusión óptica de la pendiente que lleva la montaña Trellenipa la que genera la sensación de estar en un lago flotando sobre el océano. Esto está muy cerca del aeropuerto de Tórshavn, la capital, o mejor dicho, está en la isla de Vágar y queda muy cerca del lago Lietisvatn, así es que es muy fácil visitarlo desde el mismo día que llegas tú en avión. Mi segunda recomendación para un viaje por las Islas Feroes es Múlafossur, o la cascada de Mula en Gásadalur. Van a escuchar mucho la terminación fossa, fossur,
tanto en Feroes como en Islandia, y significa cascada. Lo que vemos ahora en la imagen, y se las voy a describir a los que nos están escuchando, es una cascada que virtualmente cae directamente al mar, después de haber cruzado unos campos de pastizales hermosos. Y en ocasiones esta cascada, son tan fuertes los vientos que golpean desde el océano, que la cascada, en lugar de caer hacia abajo, fluye hacia arriba. Es una cascada que, en lugar de caer hacia el océano, como lo vemos ahora en la fotografía, en la imagen, a veces el viento se la lleva y parecería que la cascada está cayendo hacia el cielo. Es también un lugar maravilloso y es uno de los sitios, quizá este sitio en particular, Múlafossur, fue el que me puso en el libro de los objetivos visitar las Islas Feroes desde hace ya unos 6 años aproximadamente. Y también se encuentra razonablemente cerca del aeropuerto de Vágar, por lo que es factible, desde que llegas, visitar Múlafossur. La tercera de mis recomendaciones, y tiene mucho que ver con el ambiente que se vive en las islas, es recorrer los pequeños pueblos, que tienen un muy peculiar estilo arquitectónico. En particular quisiera mencionar Gjóf y Klaksvík. Ambos son pueblos muy pequeños. Para ponerlos en contexto, les platicaba que la población del país entero son 50,000 habitantes, de los cuales 20,000 se encuentran en la capital, Tórshavn. Lo que vemos ahora en la pantalla es Klaksvík, que es la segunda ciudad más grande y tiene solamente 3,500 personas. Pero, más que visitar el pueblo, es recorrer sus calles, conocer a la gente y salir a caminar por los alrededores, subir la montaña que tenemos enfrente y estar expuesto a uno de los paisajes más maravillosos que he visto en Europa. Uno de los motivos que me llevaron a las Islas Feroes, además de la cascada de Múlafossur que platiqué ya previamente, es encontrar un lugar, el nuevo Islandia. Islandia es un destino fantástico, del cual les prometo platicar en un programa posterior. Es un destino fantástico, maravilloso, pero que ya está muy conocido y es una tendencia global. Para muchos ya está en su libro de deseos visitar Islandia. Yo quería encontrar cuál es la siguiente Islandia. ¿Qué es lo que los viajeros van a querer descubrir en los próximos 5 o 10 años? Y justamente Feroes es eso. Es Islandia hace 20 años. Islandia antes de que fuera conocida por tantos turistas. Ese tipo de paisajes como el que vemos ahora en la imagen es lo que hace fascinante una visita por el país. Y sobre todo esos pequeños pueblos de 80, 90 personas, en donde la vida fluye muy tranquilamente, pero también con toda la comodidad y la seguridad que el viajero demanda ahora. Entonces, recordando mi recomendación, visiten estos lugares. Gjóf, Klaksvík, son lugares que vale la pena incluso alojarse. Si bien todos quedan muy cerca de la capital, ningún lugar de las islas principales está a más de 2 horas en carro de la capital, de Tórshavn. Vale la pena alojarse en estos dos lugares, en Klaksvík o Gjóf, para compenetrarse un poco más con la cultura local. La cuarta de mis recomendaciones es visitar una colonia de frailecillos en la isla de Mykines. Los frailecillos son estas aves también que se han hecho muy famosas a partir de Islandia por su tamaño, su peculiar pico y esa imagen enternecedora, al grado que son la mascota de Islandia y son la mascota de las Islas Feroe. Son aves más o menos de unos 35 centímetros de alto, 40 centímetros de alto, similares a los pingüinos, con el pecho blanco, el pelaje totalmente negro, pero un pico muy prominente en color rojo, rojo profundo. Y encontrarte las colonias de cientos de miles de frailecillos en las Islas Feroes es una experiencia inolvidable. Y de los lugares más accesibles para verlos, justamente es la isla de Mykines. Para llegar a la isla de Mykines vas a tomar un ferry desde Tórshavn, que te lleva en 1 hora y media para llegar a Mykines. Hay que hacer una caminata para llegar hasta la colonia propiamente. Sí hay que caminar, hay que hacer un poco de ejercicio, pero lo justifica plenamente, al 100%. No se olviden, isla Mykines, se escribe Mykines. La quinta de mis recomendaciones para un viaje por las Islas Feroes es disfrutar de un hoima. ¿Qué es un hoima? Es un microfestival musical. Estamos acostumbrados a los grandes eventos musicales, Pal Norte y el Corona Fest y todos estos donde van 150,000 personas.
En Feroes todo sucede a la inversa. Son microfestivales con un nivel musical altísimo, espectacular, pero se llevan a cabo en las casas de la gente de Suðuroy. Estos conciertos duran aproximadamente 2 horas, son pequeñas bandas, incluso llevan bandas desde Europa, porque ya ha generado mucho interés en Europa este tipo de musical, el Hoima. Lo vas a estar viendo, estás literalmente en la sala o en la terraza de una casa de Faroes en las noches de verano. Las noches de verano se extienden hasta las 10:30, 11, y estás escuchando música de primer nivel junto con 15 o 20 personas, con los anfitriones de la casa, con la gente que vive en estos lugares. Sudrota es el nombre del pueblo, y quiero corregirlo. Sudrota es el nombre del pueblo donde se presenta el Hoima, y es muy buena oportunidad de convivir con la gente local. A ellos les llama la atención tanto como a ti, porque ellos quieren conocer más gente. Están muy acostumbrados los faroenses a viajar por el exterior, pero son muy pocos, son 50,000. Casualmente, la forma en que yo llegué a Feroes, no el interés original, ese ya lo tenía desde muchos años antes, pero la forma en que llegué fue conociendo a un faroense que, al darse cuenta que yo era de México, me saludó con un "¿Qué onda, güey?". No lo podía creer. Le dije, a ver, ¿cómo puedes saber? Y además con acento mexicano. ¿Cómo puedes saber esto? Y me dijo que había vivido en Morelia. Y después, conociendo más la forma de ser de los feroenses, me doy cuenta que ellos tienen también ese deseo de estar conociendo y viajando a muchos lugares, y tienen mucha curiosidad también de conocer a la gente que visita su país. Entonces, este tipo de festival, como el Hoima que les platico en Sudrota, es muy buena oportunidad de entrar en ese contacto que hace que los viajes sean mucho más enriquecedores. Más allá de apreciar los lugares, los paisajes, es conversar con la gente local, lo que lo hace tan interesante. La sexta de las recomendaciones es navegar por los acantilados de Hestur, Kalsoy o Sandoy. Estas son 3 islas cercanas a la isla principal donde se ubica Tórshavn, la capital. Son acantilados maravillosos. Son acantilados que tienen hasta 300, 400 metros de altura. Para aquellos que les gustan las emociones más fuertes, se pueden practicar rappel, en donde el rappel inicia en la parte superior del acantilado y terminas no en el mar, sino en una lancha que te espera justamente pegada a la roca de piedra. Son situaciones fenomenales. Las caminatas en las islas también son maravillosas, y justamente en la imagen que vemos ahora puedes navegar entre estas islas, ir muy pegado a los acantilados. Hay incluso en la isla norte, en Sandoy, hay la posibilidad de hacer recorridos en turbolancha. Estas turbolanchas van, como su nombre lo dice, a toda velocidad, con motores turbos, recorriendo los acantilados muy, muy pegados. Parece que te vas a estampar contra la roca del acantilado, genera mucha adrenalina y tienes unas vistas fenomenales. Eso sí, te prestan un traje muy especial porque las temperaturas siempre rondan en Feroes entre los 5 y los 11 grados. De ahí precisamente la necesidad de vestir este tipo de capas, incluso en casa. Recuerdo que un día me platicaron que llegan a ir a la playa cuando la temperatura llega a 20 grados. 20 grados es una temperatura amable para ellos, para estar tomando el sol en la playa. Yo no quiero saber cómo es meterse a la playa en esas temperaturas. La séptima de mis recomendaciones es disfrutar la gastronomía local. Es increíble la calidad en un país tan pequeño, de 50,000 personas. Tiene un restaurante con 2 estrellas Michelin, se llama Cox. No está en una ciudad, está en medio del campo, lo cual eso también hace que la experiencia sea muy diferente. No vas a un restaurante en el taxi, no llegas caminando, sino que tienes que hacer una caminata también por los campos. El lugar es un sitio que por fuera luce muy rústico, pero por dentro es totalmente acogedor, y la cocina es, bueno, ¿qué les puedo decir si ya tiene 2 estrellas de Michelin? En la capital, en Tórshavn, hay un distrito, podríamos decirle que es el distrito, el barrio antiguo de Tórshavn, se llama Tinganes a esta zona, que es sobre la cual creció la ciudad, y varias de las casas las han reconvertido en un pequeño centro gastronómico. Ahí también es muy buena oportunidad de probar creaciones de los chefs locales,
de primer nivel. Realmente, uno de los motivos que te va a llevar a disfrutar un viaje en las Feroes es la gastronomía. Y tanto el Cox como este rincón gastronómico en Tinganes valen mucho la pena. La octava de las recomendaciones es rentar un velero, pero a diferencia de hacerlo por los acantilados, rentar un velero para simplemente dar la vuelta a la isla Suðuroy, que es la isla más austral de todo el archipiélago, la isla que está más al sur. Como les había platicado, a casi todas las islas puedes llegar en auto en 2 horas o en menos de 2 horas desde Tórshavn. Esto es porque existe una serie de túneles, fantásticos túneles por debajo del mar, algunos túneles hasta de 11 kilómetros de longitud, que van uniendo las islas, y eso hace que las comunicaciones sean muy ágiles. Lo que antes tomaba más tiempo por los ferries, a lo mejor tomaba hasta un día entero ir desde Tórshavn hasta Klaksvík, ahora se hacen 1 hora y media nada más. Estos túneles, hay un túnel en particular que tiene incluso una rotonda por debajo del suelo marino, porque en ese lugar se desvía el túnel en 2 hacia una isla o hacia la otra. Bueno, eso en el contexto general. Sin embargo, Suðuroy está sustancialmente más al sur. Hay un plan para hacer un túnel, pero son tantos los kilómetros, creo que son 50 kilómetros, que yo no veo que eso vaya a ser, que eso suceda en los próximos 20 años. Ahí tienes que llegar forzosamente o en helicóptero o en barco, y la mejor forma es rentar un velero para surcar las aguas en Suðuroy. No son aguas mansas, pero los paisajes que vas a disfrutar son fenomenales. En un día creo que puedes dar toda la vuelta a la isla de Suðuroy. Y los capitanes es gente con mucha vocación de mar. Por muchos años la industria de Faroes justamente fue la pesca, es gente de mar, así es que puedes confiar perfectamente cuando subas a uno de los veleros ahí en Suðuroy. La novena de las recomendaciones tiene que ver con el tema gastronómico y con el tema de la pesca. Desayune, come y cena salmón fresco. Yo sé que a lo mejor no se les antoja el pescado, el salmón para desayunar. Créanme que después de 5 días quería más y más salmón en el desayuno. Estamos acostumbrados a comer aquí el salmón pues ya con algún tipo de proceso congelado para que nos llegue desde Chile o de que nos llegue desde Alaska, pues ya no es un salmón fresco. El salmón que desayunas y comes allá lo acaban de sacar 2 horas antes del mar. Eso sí, es de granja, y hay unas granjas gigantescas en las costas de Feroes, en donde está pues nadando no sé cuántos cientos de miles de salmón, que es un producto de exportación. De hecho, una de las plantas de procesamiento de pescado más grandes en todo el mundo está en Feroes. Imagínenselo para un país de 50,000 personas, lo importante que es esa industria. Entonces, degustar un salmón fresco no tiene nada que ver con lo que comemos aquí en México, y esa es una recomendación, aprovechar la ingesta de salmón. Y la 10ª de mis recomendaciones para un viaje por las Islas Feroes: si ha llovido mucho, toma tu auto o pide que alguien te lleve y visita la cascada de Fossa. Está más o menos a 40 minutos de Tórshavn, la capital, y es un lugar idóneo para tomar fotografías con un dron. Se los voy a describir. Más que una cascada de un hilo de agua cayendo, como pudiera ser Múlafossur, es una cascada que se desparrama en toda una montaña y que incluso pasa por debajo de la carretera. Pero esto solamente sucede cuando hay lluvias. Claro, en Feroes llueve constantemente, pero después de haber visto una lluvia muy intensa de unas 5 o 6 horas, inmediatamente dirígete aquí, porque es una cascada solamente de temporal. Y es uno de los lugares que poca gente que visita Feroes nota, porque no es como tal un destino turístico, porque solamente sucede cuando llueve mucho. Pero es la ventaja de escuchar Samarcanda, que yo sí te platico de esas cosas que suceden eventualmente y que tú vas a poder disfrutar cuando viajes a Feroes. Como les mencionaba, más allá de las 10 recomendaciones, es un destino para caminar, es un destino para disfrutar la naturaleza, es un destino para visitar pequeñas poblaciones y entrar mucho en contacto con la gente. Es naturaleza al 100%. Pero debes de considerar también que los senderos muchas veces están cubiertos de lodo. Llueve mucho, entonces hay que llevar el calzado adecuado. Olvídense de visitar Feroes con los tenis que utilizan para correr en Calzada del Valle, para entrenar. Olvídense de esos. Tenemos que llevar un calzado más rígido, impermeable de preferencia, porque en muchos de los lugares vamos a meter el pie sin darnos cuenta en charcos.
pero eso no impide disfrutar los magníficos paisajes que ofrece el país, simplemente la recomendación de llevar el calzado adecuado. Por ejemplo, esto que vemos ahora, esa es una caminata maravillosa, y déjenme platicar anecdóticamente. Esa es la caminata que te lleva a la cascada Mula Fossur que vimos hace unos minutos, esta cascada que cae hacia el mar, cuando cae, porque a veces el viento la lleva y sube hacia el cielo. Este era el antiguo camino postal. Hasta hace unos 13 años no había forma de llegar a la cascada Mula Fossur o al pueblo donde se encuentra, más que a pie, porque pues la montaña impedía hacer cualquier otra carretera. Se construyó ya un túnel, es un túnel de un solo carril, es un túnel más o menos de unos 3 kilómetros de longitud, pero todavía vale la pena hacer este camino postal en el que subes la montaña y llegas a la arista de la montaña y tienes una vista maravillosa del océano Atlántico, de la cascada misma y de Gazadalur, el pueblo que está vecino a la cascada. Una caminata como esta sí requiere algún esfuerzo físico. Si estás muy acostumbrado a hacer caminatas aquí en Chipinque, bueno, pues no es más difícil que subir a la M, mucho más sencillo que una caminata a la M, pero es más allá de ir al Pinal. Debes de considerar que te va a tomar unas 2 horas más o menos entre subir y bajar hasta la cascada, y vale 100% la pena. Ahora, vamos a ver cosas más específicas. Estas casas que están en el barrio de Tinganes, que les platicaba, el barrio antiguo, son la maravilla de lo que nos encontramos por todos los pueblos de Islandia, todas cubiertas con pasto, césped, zacate, como quieran llamarle. ¿Cuál es el motivo de esto? Me explicaron 2 cosas. Una, amortiguan el golpeteo del viento. Es un lugar, siendo islas del Océano Atlántico del Norte, es un lugar donde el viento golpea muy fuerte, y aparentemente esto les da estabilidad a las casas. Y la otra es una costumbre que los mismos faroenses saben de dónde viene. Esos son los 2 motivos por los cuales los cubren. Uno, por costumbre, que nadie sabe de dónde vino, y otro, los que especulan, es porque les da estabilidad a las casas cuando sopla mucho el viento. Vaya usted a saber, pero mejor vaya usted a ver estas casitas en Tinganes, el barrio antiguo de Tórshavn, o en el resto del país. Ahora, les comentaba especificaciones. ¿Cuántos días vale la pena visitar Feroes? Yo diría entre 5 y 7. Se puede visitar 3 días, pero hay 2 cosas que hay que considerar. En 3 días no vas a alcanzar a conocer mucho, vas a ir mucho a la carrera, y los vuelos. No hay vuelos diarios a Islas Feroes. Siendo una economía tan pequeña, el único lugar que tiene vuelos diarios es Copenhague. Pero desde México no conviene ir hasta Copenhague, nos conviene más bien llegar hasta Islandia solamente. Y de Islandia los vuelos son 2 veces a la semana. Entonces, forzosamente tienes que darte más de 4 días. Con 4 días logras conocer 3 o 4 islas y visitar todos los sitios de interés. Pero con esto vas a quedarte palomeando nada más lo normal, lo que todo mundo ve. Quédate 7 días y vas a dar tiempo a visitar más lugares y sobre todo a estar en contacto con la gente, y vas a tener más tiempo para ir a los restaurantes, que son buenísimos también. ¿Cuál es la mejor época? Yo veo 2 épocas: finales de primavera y inicios de otoño. ¿Por qué? Evitar el verano. El verano, si bien por temperatura es lo mejor, es cuando sí visita más la gente a Feroes. Tiene una capacidad hotelera muy pequeña, muy reducida. Debe haber unas quizá 200 camas en todo el país, 300 camas en todo el país, y en verano es difícil en conseguir alojamiento. Tiene hoteles muy buenos, pero es difícil conseguir alojamiento. Pero si vas a inicios de la primavera, todavía te va a tocar alguna nevada, te va a tocar un clima muy amable, va a haber poca gente visitando las islas, vas a tener mejor acceso a las tarifas de los hoteles, y te vas a llevar una mejor impresión del país. Lo mismo sucede al inicio del otoño. Yo no me extendería mucho hacia noviembre, porque la temporada de lluvias y de nevadas va a ser mucho más fuerte, y también afecta las horas de sol. En verano empieza tu día a las 4 y termina hasta las 11 con el sol, mientras que en invierno podríamos estar pensando que a las 10 de la mañana sale el sol
y se empieza a ocultar desde las 4 de la tarde, lo cual te deja pocas horas útiles para pasear. ¿Cómo moverte dentro de las Islas Feroes? Lo ideal es rentar un auto. Pero incluso si no rentas un auto, hay un pase que te permite utilizar el sistema de transporte público entre las islas, que es razonablemente eficiente. Y digo razonablemente eficiente porque sí son horarios muy limitados. Pero entre los horarios te llevan con toda la comodidad al lugar que tú necesitas hacerlo. Lo mejor realmente es rentar un carro, se maneja muy tranquilamente, las carreteras son solamente de uno y uno, pero hay tan poco tráfico que es una delicia detenerte en cualquier pueblito, olvidarte del carro y caminar por ahí. Regresas a tu auto, manejas al siguiente pueblo, comes en ese pueblito, caminas un poco y avanzas. Esa es la mejor forma. Ahora, ¿cómo llegar? Ya les había platicado que los vuelos son un poco limitados a las Islas Feroes. Siendo parte del Reino de Dinamarca, hay vuelos diarios a Copenhague, pero eso te funciona muy bien cuando estás ya en Europa. Mi recomendación es visitarlo en un combo junto con Islandia. Hay vuelos desde Islandia a las Islas Feroes, son 2 veces a la semana. Los vuelos a Islas Feroes parten del aeropuerto de Keflavik, cercano a la capital, a Reykjavik. Y hay también la forma, un poco más aventurera, de visitar a bordo de un ferry. El ferry parte de la costa occidental de Islandia, de Seyðisfjörður, y toma más o menos 36 horas para llegar a las Feroes. Es una forma interesante, descansada, práctica y quizá más barata, y te da flexibilidad también con los vuelos para llegar y regresar. Entonces, para llegar a Islandia, ¿cómo? Bueno, pues desde Monterrey podemos volar Monterrey-Nueva York, Nueva York-Islandia, Islandia-Feroes. De esa forma, muy, muy práctica. Y visitas 2 lugares de antología realmente. Es una maravilla que Feroes no nos pide visa como la gran mayoría de los países europeos. Entonces, tu llegada es muy, muy sencilla. Eso sí, si estás esperando un sello nuevo en tu pasaporte, desgraciadamente no lo vas a tener porque al llegar, ya sea desde Dinamarca o desde Islandia, estás ya en una zona común migratoria que ya no es necesario poner ningún tipo de sello. Entonces, tristemente, no hay sello migratorio en tu pasaporte de las Islas Feroes. Pero bueno, habrá otros lugares que podremos recorrer posteriormente. Así es que con esto les quiero dar un resumen de lo que es uno de los países que a mí más me ha cautivado, por sus paisajes, por su cultura, por su idioma, por su gente. A pesar de que suene cliché, la gente es verdaderamente amable. Todos van a estar interesados de conocerte, todos van a estar interesados de ayudarte. Es un país realmente que debe aparecer en las listas de deseos ya. Y no es tan difícil de llegar, es muy, muy seguro. Así es que cuando termine todo ese tiempo del coronavirus, ya sabes que Feroes está en tu lista de deseos. Yo te sugiero realmente que lo consideres antes que sea un lugar que se masifique en su interés. Les agradezco mucho a ustedes, estimado público, agradezco mucho en cabina a Eduardo, a Isaac en postproducción, y a todos por estar al pendiente de este programa Samarcanda. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Estoy como zurita.travel. En Twitter es Zurita Travel, sin el punto intermedio. Sigan también la cuenta de IncuMX, una cantidad de programas muy interesantes que se van a encontrar por ahí. Y unos 10 minutitos terminado este programa, también van a poder descargarlo en las plataformas como Spotify, Castbox, iHeartRadio, Apple Store, etc. Les invito a que se registren en el podcast para que escuchen este y los siguientes capítulos, que la semana próxima será de Uzbekistán, uno de los lugares también fantásticos de Asia Central. Me gusta mucho y le tengo mucho aprecio. Van a ver, y también traigo disfraz de Uzbekistán. No me queda más que agradecer otra vez su atención. Les recuerdo que viajar expande horizontes, amplía criterios y nutre al espíritu. Por eso los invito siempre a estar creciendo a través de los viajes. Pedro Zurita se despide. Que tengan muy buen fin de semana.
fue una producción de Incu.